Lectura del capítulo 6 por Silvia Rubaud. Con este capítulo finaliza la primera salida del héroe, que en cierto modo forma una novelita breve con trama y desenlace propios. Encuadran este conjunto juicios literarios que, esbozados ya en primera parte capítulo 1, se desarrollan en este y en parte del siguiente con mayor detalle. Al volver el ingenioso hidalgo a su punto de partida, resurge el tema de sus lecturas, limitado anteriormente a los libros de caballerías, pero ampliado ahora a otros géneros, la novela pastoril, la poesía heroica y la lírica amorosa, y completando, a propósito del Orlando Furioso de Ariosto, con observaciones críticas sobre la traducción de obras en verso. El inventario de estas lecturas muestra que la librería de Don Quijote, posible trasunto del mismo Cervantes, es cuantiosa, pues comprende más de 100 volúmenes que se hacen más de 300 en capítulo 24 de la primera parte, relativamente moderna, ya que incluye varios libros de fecha reciente, según queda expresamente señalado en primera parte capítulo 9, pero poco variada. Su contenido refleja ante todo la afición casi exclusiva de Alonso Quijano a los poemas de tradición épica o ariostesca y a las novelas de imaginación e, inversamente, su poco entusiasmo por otras formas de literatura como la picaresca, de la que no se menciona muestra alguna. Tampoco las hay de canciones y romanceros, a pesar de las referencias a romances que concurren en este principio del libro, ni de obras de historia y devoción como las que componen la modesta pero valiosa biblioteca de don Diego de Miranda, segunda parte, capítulo 16. El examen de la colección, burlonamente procesada por herética o por demoníaca, se lleva a cabo con celo típicamente inquisitorial. Basándose en la denuncia de la sobrina, el cura actúa de juez eclesiástico y, asistido por el barbero, remite la ejecución de sus sentencias al brazo seglar del ama, quien se encarga con diligencia de echar a la hoguera los libros culpables. Corresponden en parte las acusaciones de Pero Pérez con el reproche de inmoralidad y mentira que desde muy antiguo se les venía haciendo a las obras de ficción, y que en tiempos de Cervantes había cobrado nueva vitalidad al reincidir en él moralistas y teólogos tan doctos como Vives, Pedro Mexía o Arias Montano, y lectores de novelas tan prestigiosas como Juan de Valdés. La verdad es que si esta corriente crítica pudo inspirarle a Cervantes la idea del escrutinio, de hecho influyó muy poco en la realidad histórica de la época. Consta en efecto que, salvo rara excepción, ni la Inquisición se decidió a prohibir los libros incriminados ni los censores reales lograron impedir su exportación a América. Algo parecido ocurre en el auto de fe celebrado aquí, pues, bien mirada, la severidad del licenciado dista mucho de ser tan sistemática como podría suponerse. De las 3 obras que perecen en primera parte capítulo 7, se nos dice que, de haberlas visto, sin duda le salvará la vida. Y de los 29 títulos que se le presentan en este, solo condena a 13, absuelve a otros 13, 3 libros de caballerías, un Amadís, un Palmerín y El Tirante, 3 de pastores, la Diana enamorada de Gil Polo, El Pastor de Fílida y los 10 libros de Fortuna de Amor, y 7 de poesía, entre los que se halla la Galatea del propio Cervantes. Y perdona a los 3 restantes, exigiendo la expurgación de 2 de ellos, el Lianis de Grecia y la Diana de Montemayor, y la reclusión del tercero, el Espejo de Caballerías, en un pozo seco. A través de estos dictámenes del cura se expresan evidentemente las opiniones literarias y las simpatías o antipatías personales de Cervantes. No todas, sin embargo, son transparentes y, para interpretarlas, resultaría imprudente confundir sin más ni más al autor con su personaje. En este capítulo, en todo caso, es donde empieza a vislumbrarse el papel fundamental que los libros desempeñan en el Quijote, a la vez que se anuncian las apasionadas discusiones que han de provocar en episodios posteriores. Primera parte, capítulo 32 y capítulos de 47 a 50 y segunda parte, capítulo primero, etc.